Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos todos a una nueva edición de Team ESA Sports Radio y TV. Hoy, martes 15 de septiembre, Día de la Independencia, pero aquí nunca paramos. Evita Linares, ¿cómo te va? Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, amigos. Sí, justo como decís, nunca paramos. Feliz Día de la Independencia, 199 aniversario. Y quiero aprovechar y mandar un abrazo y un saludo a mi querido sobrino que está cumpliendo años, Rodrigo Hernández. Él nos ve siempre en esa Sport Radio y TV. Buenas tardes, Aldito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Solo que antes déjenme agradecer siempre a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del Team ESA. Hoy sí, Aldito, ¿cómo está? ¿Qué tal? Todo bien, gracias, Geo. ¿Usted qué tal? ¿Qué tal de Contenta de Independencia? fiesta. Qué bueno. Bien, de Chino, azul y blanco. Chino, ¿cómo está? Independiente, independizado. Bueno, hoy tenemos un gran invitado, Evita. Gran invitado con un De gran lujo. currículum, sí. Vamos a decir lo que ha hecho este invitado. Él ha sido director ejecutivo del Instituto Nacional de los Deportes, INDES, miembro del Comité Directivo del INDES de 1997 al 2004, fue delegado del INDES en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999 y Santo Domingo 2003. Además fue asesor técnico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2002 y fue miembro de la Comisión Médica en el área de Psicología del Comité Olímpico de El Salvador y además es el papá del medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima en tiro con arco, don Roberto Hernández. Hola, ¿qué tal, don Roberto? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Yo creí que ya estaba olvidado de todos y creo que estar en el medio deportivo creo que me satisface el hecho de que ustedes me inviten en un día de la independencia. Así que es una buena forma de quererle hacer honor a nuestra patria. Bienvenido. Bueno, bienvenido, Roberto, al programa. Últimamente ha perdido protagonismo en manos de su hijo, cosa que se entiende, pero también una larga trayectoria en el deporte salvadoreño. Sí, creo que nací por haberme graduado de profesor de educación física y ser de la primera promoción. Eso me abrió una puerta en el deporte. Antes, pues, viví cerca de una piscina. En mi juventud participé en el deporte estudiantil en Santana, porque soy santaneco. Y como viví cerca de la piscina, y entrenaban los guardavidas en Santana de la Roja y pues entrenaba con ellos. Y eso me dio esa oportunidad que al entrar a la escuela me hice de la especialidad de natación, pero prácticamente no la ejercí muy poco. Tuve un club en Santana de natación, donde estuvieron mis hijos en la primera generación. Y entonces eso me dio oportunidad pues de que el haber sido maestro de educación física empecé desde los primeros eslabones de dar clases allá en Santana y que me hayan designado nominalmente con un cargo de coordinador, no había estructura todavía. Así que de ahí empieza mi vida en el ámbito de la gestión deportiva. Así que, y hasta aquí pasaron los años, pasan los años rápido, y yo creo que al final la trayectoria, pues cuando uno es recordado por los amigos, por las instituciones como ustedes, como el Comité Olímpico, le llena una satisfacción de sentir que ha dejado una huella en el deporte y que todavía disfrutamos. Yo al final pues les mandé dentro la información que sigo disfrutando ya como asistente o asesor de Roberto en esta trayectoria deportiva que hemos tenido. Don Roberto, Sí. adelante, Claudio, luego. No, hablaba de natación. ¿Ese Sí. fue el primer contacto con el deporte o además hacías otros deportes? Bueno, yo jugué fútbol como todos los salvadoreños. Estuve federado en segunda categoría, un equipo que se llamaba San Rafael en Santa Ana. Hice natación,
hice béisbol y softball. El béisbol y el softball lo hice ya trabajando como profesor de educación física y con Roger Barberena, que es un tipo muy entusiasta. Hicimos un equipo de béisbol en Santana, ahí está, y quedamos campeones. Roger era un tipo incansable. Se llevó hasta una máquina de lanzar a Santa Ana porque tenía muchos vínculos con la federación acá. Y jugué béisbol, ahí me están entregando el trofeo del equipo, yo como capitán. Y entonces le dimos trayectoria como profesor de educación física y también hubo un equipo que se llamó Mudeico, era una empresa de muebles que ya competimos a nivel nacional en el béisbol. Así que esa fue la trayectoria en esos deportes. Y como profesor de educación física es obligatorio toda la trayectoria y la gama de practicar todos los deportes que podemos. Así que por ahí nos entretuvimos jugando béisbol y me recuerda esa foto que estrenamos uniformes, ¿verdad? Roberto. Y de la importancia de la clase de educación física, siendo que antes había, digamos, como un horario y la importancia de un horario, pero quizás diario de educación física y cómo ha variado al momento. ¿Qué nos puede decir, don Roberto? Mire, nosotros salimos con gran entusiasmo y teníamos un modelo de aprendizaje japonés, pues fuimos formados con un programa novedoso. Por primera vez aquí no existía la carrera de educación física y fuimos seleccionados de tal manera que nos hablaban de que para ingresar a la escuela íbamos a hacer un examen teórico y un examen práctico y todo eso era una aventura. Nadie había hecho un ingreso así. De tal manera que yo creo que el examen fue un test de inteligencia y unas cuantas preguntas. Y el examen físico pasamos 2 días allí en el gimnasio y en el estadio con 1500 metros, salto largo, 100 metros, salto vertical, todas las pruebas físicas de suspensión en la barra. Y entonces todo para nosotros era novedoso. Entrar en el siguiente año ya eran los exámenes. Pero le digo que cuando nosotros ingresamos, y era una beca completa, yo me acuerdo que ingresamos y nos evaluamos como cerca de 500 personas y se agarraron 90 y en el segundo año ya solo habíamos 80 y 80 nos graduamos. De manera que yo creo que fue una beca completa con hospedaje, alimentación, alojamiento, libros, uniformes deportivos y todos ellos que venían los japoneses que venían de una escuela firme, nos hicieron mucho rigor sin horario, desde las 5 de la mañana que nos levantábamos a caminar, a marchar, hasta en la noche. Muchos de varios deportes que jugaban bajo techo, como judo, taekwondo y todo eso, los iban a sacar en la noche también. Así que yo creo que la rigurosidad de ellos, y ellos estaban muy jóvenes, por eso es que el JUSB son los jóvenes voluntarios de ultramar, que eran voluntarios y la diferencia entre ellos y nosotros eran unos 2, 3 años. Así que yo creo que salimos con ese perfil de la disciplina. Al inicio pues hasta nos pegaban, pero eso era parte de la disciplina de ellos. Y recuérdense que venían de hacer unos Juegos Olímpicos ellos también y muchos de ellos habían sido gente que había participado, sino en los Juegos Olímpicos, en las eliminatorias como atletas. Yo creo que vinieron a implementar deportes nuevos como las pesas, que las tecnificaron, levantamiento de pesas, la gimnasia olímpica, que hoy se llama artística, ellos la trajeron. Y así varios deportes que fue novedoso. El uso de equipo deportivo, el uso de esa fotografía, estamos ahí con doña Violeta en una de las visitas. Yo tuve la oportunidad de, como director ejecutivo, que la presidencia me delegaba, el ingeniero pues nunca tenía celos de mi función, me delegaba a los eventos y en esa oportunidad las autoridades de allá nos llevaron a la casa presidencial y de veras que doña Violeta era una persona muy especial, muy sencilla, humilde y con mucho temple. Recuerdo de la casa presidencial, es una casa grande allá
en Nicaragua que estaba llena de muebles de madera, con mimbre. Una casa pues sencilla. Pues recuerdo que había habido el terremoto en Nicaragua que destrozó la capital. Así que yo creo que tengo buenos recuerdos de toda la función que hicimos, ¿no?, en esa época. Así que eso nos abrió la puerta porque la educación física en ese tiempo eran de 2 horas semanales y nosotros teníamos 40 horas que eran la semana, trabajábamos mañana y tarde y los sábados en la mañana. Entonces, de andar con la maleta del equipo deportivo, éramos 2 o 3 escuelas y no había un sistema. Pero sí habría que recordar que ya habían profesores de educación física que les llamamos mal llamados empíricos, pero son personas que respetamos. Nosotros hicimos una fusión perfecta. Gente curtida por el sol, de mucha trayectoria deportiva. Ellos estaban adscritos al sistema militar y ahí les pagaban. Con la salida de nosotros se hizo la reforma educativa y ya se escalafonaron ellos también y ya tuvimos esa oportunidad. Aquí estamos en República Dominicana, no, en Colombia. Yo era el delegado Cartagena. en Cartagena, era delegado de El Salvador. Ahí está a la izquierda el representante de Panamá, el de Cuba y el de Dominicana. Entonces nos tocaba representar El Salvador y ya empezábamos a tener ciertos respetos, a dar señales de despegue deportivo aquí en nuestro país. Así que yo creo que esas relaciones siempre se firmaban convenios de cooperación entre los países, de ayuda mutua, y el CIDE era el Consejo Iberoamericano del Deporte, y eso daba oportunidad porque lo auspiciaba España, y España pues siempre venía con aquel deseo de colaborar con los países iberoamericanos. Nosotros logramos en esa época, en los convenios, con mucho acercamiento con España, y así pudimos mandar a mucha gente que pasaba, como el caso de Vita, que fue varias veces y los convenios decían 15 días, pero ella se estaba hasta un mes. Recuérdense que don Enrique era con descendencia española, se le hacía muy fácil sacar un poquito de más provecho. Y así fue que los convenios esos de los países del CID, creo que lo aprovechamos mucho con las capacitaciones. Se mandaba gente a los países, pagábamos solo los boletos y ellos lo recibían. Eso era lo bueno de esos encuentros. Y de ahí viene que en muchas oportunidades, reunidos con los titulares de Cuba, logramos ese acercamiento porque tuvimos los cubanos aquí en nuestro país, pese a que no había relaciones diplomáticas, y llegamos a tener inclusive hasta después de los Juegos hasta más de 200 cubanos con todos los que vinieron. Pero cada cubano que venía era una aventura migratoria con las autoridades por los visados. Pero creo que fue un esfuerzo común porque logramos que también gente de aquí fuera a estudiar a Cuba en la escuela latinoamericana. Era un proyecto muy bonito con todos los países, inclusive del mundo, y de África, de Asia, de gente donde había dificultades, pudieran estudiar. Y cuando no estaba ese programa, pudimos preguntar en la escuela Fajardo y nos cobraban $35,000 anuales, era la cuota. Pero después salió ese programa, auspiciado también por UNESCO, de la escuela latinoamericana. Nosotros fuimos, después de Venezuela, el segundo país más beneficiado porque 80 jóvenes pudieron ir. Así que yo creo que fue una de las oportunidades. Saliendo nosotros de la gestión, pues ya no hubo esa continuidad, pero estas personas tenían un boleto anual y $50 mensuales. Entonces, pero al final, pues ellos ya están ahí colocados, parte del proyecto, que a veces
muchos muchachos de los que han estado saliendo no saben la aventura que se pasa, política a veces, de gente que no ve bien esto. Pero la idea del proyecto era que ellos vinieran a relevar a los cubanos en cada una de las federaciones, pero eso se frustró ya en la nueva gestión que continuó con la gestión después del ingeniero Molin, ya no se le dio seguimiento y entonces quedaron volando todos estos muchachos hasta hoy que ya empiezan a ser contratados por el INDES, por colegios, por instituciones para hacer ese esfuerzo técnico. Ellos tienen una formación muy sólida, salen de licenciados en educación física con un enfoque bastante orientado hacia el desarrollo deportivo de los países. Así estamos con todo eso. Esas son parte de las aventuras que hemos pasado en estas cosas del deporte. Roberto, ¿en qué momento te diste cuenta que, bueno, que ibas a vivir para el deporte o del deporte? Digo, Fíjate que, miras que es una pregunta bastante curiosa. Yo hacía bastante despistado y todo, pero siento que desde niño yo tenía mucha incidencia en esto. Llegaba de la escuela y tiraba los cuadernos y prácticamente la parte que hacía es vivía enfrente de un campo deportivo. Era un campo baldío, pero habíamos hecho marca. Yo era el que hacía los bates de madera, a puro corvo o machete, hacía las pelotas de trapo y yo era el dueño del equipo y de las reglas, porque tenía esa curiosidad. Y los certificados de fin de año, pues por ahí las notas de matemáticas y otras un poco a medias, pero decía actitud para la educación física y el deporte. Entonces desde ahí creo que estaba ya la señal. Cuando salió ya era profesor de básica. Yo hoy mi primer título es profesor de básica. Y entonces eso me ayudó cuando salí recién egresado de la escuela de formación normal. Salió el anuncio que había esta oportunidad en un periódico de esa beca completa para estudiar educación física. Por supuesto, un vecino me dice, esto es para vos, y vos solo haciendo eso pasás, ¿verdad? Así que tenía un vecino que era un sastre, tenían las pelotas debajo de la mesa donde cortaban, y ahí me iba a estar. Total que a las 4:30 iban para el campo, vivíamos enfrente del campo. Y ellos mismos me tenían el anuncio. Ahí cambió mi vida. Creo que desde entonces sentí que estaba en mi salsa ahí, ¿verdad? Todo el tiempo. Muchos salieron becados de los que están de los compañeros. Yo supe que estaba seleccionado, pero nunca salió la beca para Estados Unidos de natación. Ahí salió una fotografía donde estoy en el Palacio Real en España. Estamos saludando al rey de España. Es todo un protocolo ahí. Y antes de entrar y que él entra a ese salón, el protocolo, ahí están todos los delegados. Ya está don Enrique, cada uno le van tomando fotos. Están todos los delegados de los países. Yo tuve la suerte por la delegación que don Enrique tomó conmigo y la confianza, que siempre estuve con él a la par. Siempre me permitió, nunca hubo celos. Sabíamos quién era el primero y quién era el dos. No éramos con formación política, siempre teníamos entre ceja y ceja el deporte y esa era nuestra misión. Y antes de entrar, cada uno le advierten los que están de la ceremonia ahí, cómo es la cosa. Y al momento está alguien en la entrada vestido como soldado de la época tradicional y suena un bastón y dice, señores, el rey de España. Y todos allí ya bien formalitos. Y así él muy informado, a todos les pregunta y un saludo a su gobierno, un saludo a cosas, cómo están sus atletas. Son personas bien apropiadas para el tema en la que se van a acercar a uno. Así que para todos tiene palabras apropiadas.
y uno se siente que está en otro mundo. Realmente es un mundo de la realeza. Ahí no hay, antes de entrar, fuimos a la casa también, y en las casas del palacio hay un campo donde hay venados, grandísimo. Así que he tenido oportunidad de estar con personalidades, y el deporte lo lleva lejos a uno. Yo creo que esa foto es, miren, grandiosa. Y yo le estaba diciendo a Evita que siempre he sido olímpico. Justamente, don Roberto, hablando de olímpico, de cuando Sí. fue parte de la comisión médica por el área de psicología, ¿alguna vivencia? Sí. Mire, fíjese que a mí primero me acercó, era director de la escuela, estuve en la comisión técnica, ayudando siempre. Recuérdese que todo es voluntariado. Ahí está el doctor Zamora, el doctor Mena, personajes que te traigo gratos recuerdos. Estaban todas las áreas, odontología, medicina, psicología. Entonces, yo no me había graduado de psicólogo, ya estaba en los últimos años, pero ya fui atrevido. Fui atrevido con buena intención, porque me empezaron esa era en la época de don Melesio, cuando usted dice que estábamos ya cerca de ahí del estadio, y nos reuníamos, y lo habíamos tomado bien en serio. Nos reuníamos y hacíamos capacitaciones, y yo daba mis primeras charlas, y me preparaba para dar las conferencias en las federaciones, porque fíjese que estoy preparando un estudio con la ayuda de los colaboradores de psicología, la historia de la psicología. Y entonces, por allí tengo que aparecer como en los primeros intentos de la psicología en nuestro país, que yo estuve dando las primeras charlas en las federaciones, ¿verdad?, de psicología, con un equipo multidisciplinario, y todos teníamos nuestra participación. Donde me recuerdo que las primeras, el doctor Edgar Escalante, que era el coordinador director, se me quedaba viendo en las primeras. Yo un poco chicadón, pues al final hubo una de las tantas capacitaciones que las patrocinaba la Constancia. Ellos nos daban todo, las facilidades en hoteles y todo. Hasta que un día me dijo don Edgar, el doctor, lo felicito, ha sido una buena ponencia. Yo me sentí lleno de que ya estaba acercándome, que no era psicólogo, no estaba graduado todavía, pero había fusionado lo que era ser profesor, lo que era ser entrenador, y había sido entrenador de natación en un club, lo que era ser maestro, y lo que era ser psicólogo. Entonces todas esas cosas tienen relación, pues. Recuérdense que yo siento que el deporte es un hecho pedagógico, y siempre lo he dicho. Una clase de educación física y una clase un entreno, por ejemplo, Claudio, que le gusta mucho el fútbol, sabe que el entreno es en la cancha, y que ahí está abierto, ahí se miran los errores. No es como el profesor de matemáticas, el de ciencias naturales, que están en las cuatro paredes y ahí se encierran, pero el trabajo de educación física y deportes es público. Y siento que todavía aquí muy poca importancia se le ha dado a la psicología, y mucho trabajo se cae por a veces malos manejos en el campo psicológico. Y hoy por último se conoce que hasta el mismo entrenador debe de sentir ese soporte psicológico, porque no va a trasladar sus amarguras a los atletas, ¿verdad?, ni sus malos procedimientos al atleta. O sea que es bien importante. Y hoy por último, que yo manejé en AEFES, la escuela de entrenadores, estuve muy atento en esos aspectos de que el entrenador debe ser una persona muy formada integralmente para que sea el primer elemento en entender a sus atletas y saber comportarse. Un entrenador debe saber ubicarse y tratar de llegar a una oficina elegante, llegar entre un comité ejecutivo y un equipo de fútbol, por ejemplo, bien preparado y con informes
en mano para que su trabajo sea confiable en todos los aspectos. De tal manera que yo creo que no hay que inventar, uno cree que la psicología es aquella cosa de un viejito barbudo con lentes ahí, ¿no? Sentado en un salón. La psicología se puede dar en el camino, en el cafetín, en estar platicando con las personas, se entienden los fenómenos. Yo creo que eso nos lleva lejos. Y eso es en todas partes, en el trabajo, Claudio, Evita y Aldo, en todos los aspectos se necesita una relación de entendimiento. Yo creo que fue parte de mis habilidades por la que yo pude tener éxito en mis trabajos, porque tuve un acercamiento muy fuerte con el personal, con los amigos. Estas son todas las cosas que me abrió una puerta. Miren, estas fotos son muy trascendentales. Este es el personaje que vino para los quintos juegos. Yo creo que los quintos juegos nos llamaron el 92. Los quintos juegos después, fíjense que después de los acuerdos de paz, cuando creíamos que nada se podía hacer. Y entonces se formó el comité organizador para hacer la sede de los quintos juegos aquí en El Salvador. Y como había habido problemas también de la guerra, tocaba hacerlos en el 93 y hicieron el 94 en enero. Pedimos permiso. Y entonces solo había un comité organizador y ahí es donde tuve la oportunidad de conocer a sus personajes, a don Melesio, a Wandy, que era presidente del INDES, a don Rafael Castellano, al ingeniero también, Molins. Entonces ahí pude empezar a darme a conocer y el que está ahí, si regresa en la foto, es el que está ahí, el moreno del medio, es Danilo Aquino. Fue un asesor que vino para los quintos juegos porque pues, sí, era una cosa nueva para nosotros y yo vine como contraparte técnica y los compañeros que están ahí son los que yo llamé para ir formando el equipo deportivo, el equipo gestor. Así que Danilo Aquino, tengo unos gratos recuerdos. Me dijo, tú vas a hacer. Y creo que aprendí mucho de él. Cuando él se fue, me dejó unos documentos, ¿verdad? Como que eran reliquia de él. Y me dejó eso. Y creo que por instancias de él fue que quedó el vacío de la Dirección de Educación Física. Me dijo, te toca tu turno. Si no te vas, te va a doler porque otro incapaz va a llegar. Te toca a ti. Y yo era parte muy que le huía a la parte de política, pero tuve que irme a enfrentar a la ministra de Educación y me dijo, tú vas a hacer, tu currículo es muy fuerte. Así que sin compromiso político, pero me dio el cargo después de los Juegos. Antes de los Juegos yo ya era director de Educación Física y de ahí salió todo el personal para apoyar los Juegos. Esa fue la marca más importante porque empezó, yo siento que en la vida moderna, reciente de lo que es la educación, ¿cómo se llama el deporte? Fue el despegue desde los quintos Juegos en el 94. Y ese es el equipo, yo le digo, el equipo de éxito. Ahí están todos los... Sí, sí. Y en el 2002, don Roberto, que fue legado de la Universidad de El Salvador, el complejo deportivo, miren, también esa parte, si nos puede comentar. Sí, fíjese que eso, con modestia aparte, porque veníamos de una guerra. Las cosas todavía estaban muy frescas, las heridas. Y usted sabe que la Universidad de El Salvador siempre era una estructura educativa donde estaba ahí el centro de formación de líderes políticos. Fue un coto de la izquierda. Y yo me formé como psicólogo ahí en la universidad. Y también tuve cierta actividad, si no política, gremial. Fui el fundador de la Asociación de Estudiantes de Psicología en Santana y de allá vine a terminar aquí. Pero nunca agarré responsabilidad política, siempre fue gremial. Y yo conocía cómo funcionaba la universidad. Cuando dieron la sede aquí, de los Juegos, le sugerí al ingeniero Molin por qué la Universidad de El Salvador no podía ser la vía. Pero yo ya venía de ver esa experiencia en Los Ángeles. En el 84 fue las sedes
de la vía fue la Universidad de Los Ángeles de California, y las demás universidades con estructuras grandes de deporte fueron centros de competencia. Así que esa experiencia ya la tenía. Claro, la universidad estaba destruida, pero yo creo que esa oportunidad se nos dio y se me quedó viendo el ingeniero, cree que nos dejan. Y yo realmente con aquella inspiración y aquel deseo le sugerí que ahí en la universidad había gente estudiosa, talentosa, no todos pues andaban en las calles haciendo desorden, y eso fue una oportunidad. Llevé al ingeniero 2 veces, digamos, en forma anónima. Entramos, pagamos el parqueo y todo, y nos estuvimos paseando. Yo creo que uno como funcionario debe influir sobre los que tienen decisiones. Ese fue siempre un principio mío, pero de llevar sugerencias, probar cosas. Entonces, él conoció la universidad y se extrañó. El ingeniero Molin, formado en España hasta que tuvo su formación de ingeniero, viviendo aquí, de 24 años. Y creo que se asustó de ver la universidad con las señales de los balazos, destruida de 2 terremotos. Y entonces creo que se sorprendió, se bajó. Usted estudió en la Universidad de El Salvador, Evita. Sí, ahí estudié periodismo. ¿Te recuerda el hoyo donde estaba la cancha de fútbol? Sí, ahora es el complejo, todo cambiado. Sí. El legado del 2002. Sí, yo lo llevé allí, todo se extrañó realmente. Y la cancha donde hacen entreno y todo. Fue a la cancha de tenis. Y de repente entramos, andábamos ahí caminando. Cerca de la cancha de tenis estaba la oficina. Y ahí estaba Pedrito, que era el jefe de deporte. Siempre estuvo pidiendo audiencia con el ingeniero Molin. Y entró en la oficina y se asustó, Pedrito. ¿Qué andan haciendo aquí? Dios mío. Y entonces ahí estuvimos un rato, y ahí vino las primeras relaciones de acercamiento. El ingeniero les mandó un donativo de material deportivo sin que lo pidieran. Y ahí fue el acercamiento. Después con el doctor Monterrosa, que estuvo en medicina, encargada de bienestar estudiantil y bienestar universitario, mandó la primera carta, me la mandó a mí, y dije, aquí está el anzuelo, vamos a ver. Se pusieron a disposición. Nunca se imaginaron que íbamos a meter todo el cuerpo. Creyeron, tal vez puede servir alguna instalación. Entonces, no, dije, aquí está todo. Y ahí fueron las primeras pláticas. Y ahí llegamos a la mesa de la doctora Isabel con gran habilidad política. La parte política fue de ellos. El gobierno no quería, ni la universidad, las autoridades, ni el consejo, ni la directiva de la Asamblea General. Eso era una amenaza, ver al gobierno adentro. Pero como el deporte, y fue una de las sugerencias que siempre manejamos, nunca con cosas escondidas, con manos limpias y con la bandera del deporte, la bandera olímpica, que era el olimpismo. Esa fue la puerta, ¿verdad? Mire, por último, el ingeniero se sentía cómodo entrando, y ya los porteros le adelante, ingeniero Molin. Entonces, eso le empezó a gustar. Y adentro la doctora, ella se levantaba a servirle el café. Así que cuando llegaron las primeras notas del Consejo Superior, que usted sabe que es el Consejo, pues que ya nos acercamos y vimos que ya era posible. Y dieron las primeras señales. De ahí para allá, toda esa aventura. La mayor inversión, como dije el ingeniero Molin, fue el mayor legado de los Juegos Centroamericanos, fue haber dejado la infraestructura en la Universidad de El Salvador. Allí estamos en todos los patrocinadores. Siempre el ingeniero me mantuvo en primera línea a mí con todas las decisiones. Recuerdes el comité que parte del éxito fue que el presidente del INDE fue el presidente del comité organizador. Así que todo el patrimonio, todo lo que quedó de los Juegos, quedó para el deporte.
y fue una buena visión del comité directivo del ingeniero. Pedir equipos no solo para el evento, sino para los años que vinieron, y eso fue. Así que ahí estamos con los Bobby Murray, de la Constancia, el doctor Ruiz Rodas, otro ejecutivo de la Constancia, y su servidor, que fueron los que patrocinaron. Dice don Eduardo Cader, a quien ustedes conocen, que para eso nosotros nos reunimos todos los años para acordarnos de nuestras cosas. Y dice, no, es que con los juegos todos se alinearon, todos los astros se alinearon para tener éxito. Así que, se recuerdan, terminamos ganándole a México. Y la cereza del pastel fue el último evento, ganándole a México. Así que, y el que venía de entrenador era el entrenador actual de la selección mexicana. Cabo de los Cobos, sí. El de los Cobos, él es el entrenador. Entonces, con eso cerramos. Y total éxito. O sea, pero toda la gente se involucró en los juegos. Yo creo que estos eventos lo que hacen eso es unir. La política desune, pero el deporte une. Y esa es parte de la filosofía olímpica de Evita. Usted lo conoce bien. Aldo y Claudio saben bien, porque Claudio ya estaba bien metido ya en el olimpismo. Así que tú tienes la culpa, Claudio, de que Robert por ahí tenga halagos en el FAS, pero por el otro lado de la alianza a muchos no les gusta, ¿verdad? Pero yo te lo he dicho, ha sido el orientador en lo que es la imagen de Roberto, porque cuesta con eso. Yo creo que es parte de todo ese involucramiento que uno va metiéndose, y cuando uno lo hace con convicción y pasión, todas las cosas que hace, las cosas salen bien. Puede equivocarse uno, porque solo el que no hace nada no se equivoca. Aquí está con el gran campeón. Estas son de las fases como finales que le estaba contando a Evita, cómo uno va recorriendo su vida profesional y a veces termina. Antes, Robertillo, que le decían Chico Indias allá en la Federación de Tiro con Arco, me decía, este es el hijo del licenciado Hernández. Hoy no, yo tengo que decir, yo soy el papá del campeón, ¿verdad? Para que me abran las puertas. Y así es, o sea, que son de las emociones más grandes que hemos pasado haber compartido con él. Tenemos, pues públicamente, yo me llamo José Roberto y él Roberto Alexer, pero nos conocen socialmente como Roberto. Él le hace honor a mi nombre y yo es de los orgullos que más siento importante, porque he tenido 2 hijos que se han dado de lleno al deporte, como Ronald, que está allá en Puerto Rico. Y en natación. En natación. A Ronald lo llevó el deporte también, se fue becado como nadador, buen nadador, todos son marcas para competir. Pero ya ves que hubo épocas un poco complicadas aquí de apoyo y entonces mejor decidió irse y lo recibieron en la Universidad Católica de Puerto Rico y al final le dieron los primeros 5 años, después se estudia la maestría, becado, y le dieron el doctorado en la Universidad Católica, de tal manera que no podían dejarlo ir, y hoy lo tienen contratado ahí en el Departamento de Relaciones Internacionales. Roberto, así que yo creo que, ¿sí? No, ya para terminar, contanos cómo Sí. sos como padre, ¿no? Sobre todo, bueno, tanto con Ronald como con Roberto. Sí, yo creo que yo tengo 2 hijos de mi primer matrimonio y pues ellos hicieron también deporte, chiquitines, con quien tuve un club. Hay un profesor de educación física que trabaja en Santana, Luis Alejandro Hernández, pero con estos tuve la oportunidad de vivir toda una vida deportiva y son de los mejores logros emocionales. Hemos visto, celebramos aquí en la casa el aniversario de la medalla. Eso es una cosa histórica. Porque Roberto a veces dice, no, es que la gente, y Roberto es bastante modesto, no me gusta que me estén mencionando y que como forzar eso, no le digo. Esta es una cosa que quedó para la historia, hija. Y entonces
queden los libros, queden los hechos históricos de El Salvador. Y Roberto tiene un buen perfil. Es de lo que nos hemos esmerado con mi esposa, de poder proyectar esa imagen de lo que es un deportista, porque tiene el perfil de ser profesional, porque llevaba el estudio y llevaba el deporte. Y esa pasión con la que Roberto se entrega y esa motivación es importante. Evita, no sé si se acuerda usted del licenciado Cornejo, que lo tuvieron allí como asesores en psicología. No, no, de él no recuerdo, Bueno, él licenciado. estuvo allí y decía, yo una vez asistí a una charla, era cuando estaba el ingeniero Nuila, él lo llevó porque el ingeniero Nuila creía mucho en la fortaleza mental, ¿se recuerdan? Entonces, al final dijo este Cornejo, el licenciado Cornejo, si todos los atletas tuvieran la motivación que tiene Roberto, aquí hubieran muchos campeones. Porque de hecho es un tipo que trabaja y trabaja y trabaja y se propone sus metas. Entonces eso a uno lo hace estar atrás de las espaldas de los hijos y eso lo hace a uno comprometerse. Y entonces, y yo tengo que decirlo porque lo vivimos, todo el equipo del Comité Olímpico, lo vivimos allá en Lima. Yo me agarraba el pecho, sentía que el corazón se me salía, porque hemos visto sufrir a Robert. Y les digo, como observador y estar en el deporte toda la vida, ver triunfar a un hijo y en todos los escenarios y estar la televisión enfrente, bueno, si hasta nos enfocó a nosotros como padres de familia por los Al gritos que final le un damos. triunfo, justamente un Sí, triunfo de familia, porque con su sí, esposa, ¿verdad? Los sí, dos no, psicólogos le colaboran sí, a él. sí, nosotros somos, y ella más que todo en el área de médica, porque como enfermera, son enfermeras de cabecera en las cuestiones de salud. Y ustedes que saben de deporte, Aldo y Claudio, tú sabes mucho de deporte. Un atleta de alto rendimiento es como un carro de Fórmula 1. Si ustedes lo ven que cuando llegan al pit caen como 10, 12 gentes. Cuando él se enferma y hay señales de enfermedad, nosotros tenemos que estar ahí. No importa el horario, la hora, estar para que se establezca en horas, no en días, porque llevamos al Seguro Social o vamos a un médico. Hay que hacer cola, por supuesto que consultamos. Y debemos de tener el cuidado que lo que se le da no sea doping. Y esas son cosas del conocimiento de todos nosotros aquí, ¿verdad? Que es lo que tenemos que hacer. Lo conocemos cuando viene cabizbajo. Cuando ha salido, no todo es triunfo. Cuando ha salido, a veces por una medalla, una flecha de desempate, ha perdido oportunidad de estar en los primeros niveles. Y total como esta final que se dio con este campeón, si me ayudan el nombre del campeón al que le ganó el gringo. Galentiel. Galentier, sí. Ya venían ahí picándose de los eventos anteriores. Y tanto fue, y Roberto ha narrado lo que ha sido la final, porque le cayó una flecha a Don Concho, pero él ya se había descargado allí. Pues loco ese, y entonces cada flecha que tira es un flechazo que cae uno en el corazón, y entonces se sufre. Pero cuando fue esa, yo creo que yo vi nosotros como papás fueron los primeros y llevábamos la bandera desde aquí. Usted es bien católica, Víctor. Y quiero contarle que llevamos esa bandera a la parroquia María Auxiliadora, nosotros que aquí de la colonia laica fuimos y le dijimos al padre que veníamos, que íbamos para Lima. Y le echó su bendición y el padre lo mencionó en las palabras que tuvo ahí. Y esa bandera iba con esa bendición de Dios. Y cuando venimos con la medalla, como Roberto se fue para España, llevamos la medalla. Y volvió el padre a hacer esa mención de esos logros. Y toda la gente aplaudió, ¿verdad? Y entonces el padre hasta relacionó la palabra del evangelio de ese día con todos los logros de Robert. Una ceremonia muy bonita. Y cuando estaba sucediendo, mi esposa, Flor, estaba llorando.
nos sentamos en la banca, él dijo, siéntense adelante. Y mucha gente se tomó fotos, prestamos para niños y todo, la medalla, y se la pusieron. Había un señor como que tenía un derrame, dijo, mis hijos, que usted se la va a poner. El señor con dificultades habló el señor y se le salieron las lágrimas. Muchas gracias por la medalla. Ya se imaginan, ya me están dando ganas de llorar porque ustedes me están haciendo recordar momentos difíciles. No, por culpa de Claudio. Y le algo quiero especial, decir, sí. estaba Claudio y todos, y yo vi llorar al ingeniero Palomo, a Eduardo, de emoción. Y nos abrazamos. Eduardo es una persona que vive el deporte y entonces es obsesivo con sus cosas. Y entonces lo vi llorar a Eduardo y abrazar a Robert. Pero le mandé una foto por ahí donde lo está ahí platicando y está en ese encuentro glorioso, lo que significa. Y yo creo que Roberto ya lo ha contado, el día siguiente el tipo ahí arrogante, un saludo frío que casi le soltaba la mano. Tienen su protocolo ellos, que lo limpiemos es eso, hay que respetar al adversario, así dice, porque es el que le hace a uno ese honor de competir. Hasta el día siguiente, en la ceremonia de clausura, lo llamó y lo felicitó y lo abrazó. Yo sé lo que es tu medalla significa para tu país. Y estábamos bien escasos de todos. Muchos periodistas, Claudio, tus colegas, entre los que estaban ahí, de los de la polémica y los del gráfico, dijeron, nos retractamos de lo que dijimos porque nosotros ya estábamos con eso de que habían ido a pasear de turistas. Así que no, sacaron la cara y ese mismo día cayeron las tres. Las tres medallas. Sí, esos son momentos de emoción. Yo te digo, a mí de la misma emoción siento riesgo de que algo me puede pasar. Es demasiado. Bueno, me pasa el límite, Claudio. No vamos a permitir eso y además, bueno, estamos sobre el tiempo, así que Roberto, sí, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, la pasamos súper bien, sí, recordando cosas y emocionándonos. Sí, ¿Evita? sí, sí. Sí, por supuesto. Gracias, don Roberto, por atendernos. En otra oportunidad vamos a seguir conversando, sí, ya que usted es un conocedor de diferentes momentos históricos del deporte en nuestro país. Yo sé que sí, nos estamos resumiendo todo lo que ha sido la psicología en el deporte y aparece todas las cosas del Comité Olímpico en todos esos escenarios. Yo creo que mejores cosas nos vienen, a Roberto le venían mejores cosas. Y hoy yo me he autonombrado con mi esposa, que somos asistentes de él, de verle todos los detalles. Y le he comentado a Evita, cuidar a un atleta de ese nivel, y más con el estilo y la talla y el talante de Roberto, cuesta. Porque Roberto sabe en lo que está, nosotros sabemos en lo que está, y quisiéramos que todos nos entendieran. Y a veces andamos ahí haciendo gestiones por todos lados para que el camino se le haga más fácil. Es difícil. La vida de un atleta es difícil, nosotros lo vivimos. Y qué bueno, como ustedes, que lo tratan bien, y felicitarlos también por este espacio que dan para ir avanzando en el desarrollo del deporte. Estamos en una ruta complicada en nuestro país, pero mejores cosas al trabajar en equipo. Gracias, claro que Evita. Sí. Gracias, Evita. Gracias, Claudio. Gracias, Aldo, por esto. Gracias, don Roberto. Gracias a usted y nosotros agradecer a nuestros aliados incondicionales que siempre nos apoyan en el Comité Olímpico, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del TINESA. Buenas tardes, hasta mañana. Adiós. Chao, hasta mañana. Dios.